¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 6 de abril en la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Aleluya. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Aleluya. Y el evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, aquí vemos un mandato directo del Señor.
No es una sugerencia, no es un consejito, es un mandato. Y un mandato venido del mismo Jesucristo, Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Solo así podemos entender cómo la fe cristiana se extendió tan pronto y de un grupito de 12 llegamos a ser los miles de millones que somos hoy en día, 2000 años después, porque no se lo tomaron como un simple consejito o una recomendación piadosa. No, tú y yo seguimos teniendo encima esta obligación, este mandato como bautizados. Vayan por todo el mundo, donde les toque estar, donde tengas tu hábitat, donde tú vivas, donde tú trabajes, donde tú te muevas, sigues teniendo la misma obligación de predicar el Evangelio a toda criatura, aunque todavía, y precisamente ahora, hay gente como estos judíos de fariseos de antaño que estaban tratando de disuadir a Pedro y a Juan de que no volvieran a hablar de Jesús. Fíjense las palabras bastante semejantes a las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Decía aquí que le prohibían con amenazas hablar en nombre de Jesús. Y es tremendo lo que pasa hoy en día, que bajo ninguna circunstancia puedan o vuelvan a hablar de el Señor. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Hacerle caso a los hombres o hacerle caso a Dios? Y podríamos esgrimir lo mismo que Pedro le dijo a estos hombres. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos habían sido testigos de la resurrección, aunque al principio estaban incrédulos, hasta que vieron a Jesús. O sea, no creían en aquellos que lo habían visto, digamos, testimonio de segunda mano. Ellos querían ver a Jesús y todavía estaban incrédulos. Acuérdense que este asunto de la resurrección fue difícil para ellos asimilarlo, entenderlo y aceptarlo, hasta que Jesús se les presenta y los regaña, porque ellos tenían que ser los primeros en creerle, porque Jesús ya se los había anunciado. Sin embargo, a pesar del regaño, Jesús no les quita su afecto, no les quita su amor, ni les quita el mandato. Siguen siendo los 12. Habían sido probados, habían sido regañados y ahora son enviados a evangelizar. Fíjense lo que dice aquí. El Señor los regaña por su incredulidad y dureza de corazón. Cuidado, y a ti y a mí no nos pasa lo mismo. Ser incrédulos y duros de corazón como para anunciar a Cristo en el tiempo en el que nos toca vivir, en estos tiempos de neopaganismo, de incredulidad, en que la gente prefiere creer en cualquier otra cosa y en cualquier otra persona, menos en Jesucristo. Es muy triste, pero es el tiempo en el que nos toca vivir. Y en ese tiempo, en este mundo, es cuando tenemos que dar y donde tenemos que dar testimonio del resucitado. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Aquí no dice que solo a la gente buena, no, hay que predicárselo a todo. Todo el mundo necesita saber, y no es hacer proselitismo, no es hacer propaganda, es comunicar una experiencia de vida, comunicar una verdad, la verdad de lo que hemos visto, a Cristo resucitado, a Cristo actuante, a Cristo que ha sido nuestro guía en la vida. Pero tenemos que tener esta experiencia, acuérdense, esta primera experiencia del encuentro con el resucitado para poder entender la dimensión bárbara de este mandato. Si no te has encontrado con el resucitado, no vas a entender por qué Jesús te urge que vayas y anuncies. No vas a entender ni vas a sentir el fuego, el ardor en el corazón de comunicar lo que los discípulos necesitaban comunicar, aunque les prohibieran hacerlo. No hay prohibición humana capaz de cerrarle la boca a un testigo de Cristo resucitado. Que eso
nos pase a nosotros, que no haya nada realmente en este mundo que nos cierre la boca a los testigos que necesitamos y queremos hablar de Cristo, a aquellas personas que necesitan esperanza, que están abatidas por las cosas de la vida y que nada puede devolverles a ellos la vida, la alegría, el deseo de vivir, de continuar, el ímpetu que necesitan y que solo Jesucristo ofrece, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.